Tenemos una enorme promesa en la palabra de Dios que cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de nuestro Señor, podemos ir a Él. Y cuando vamos a Él, Él siempre nos recibe. Y yo no sé cómo viniste en esta mañana, mediodía, casi mediodía, pero lo que te puedo decir sí es que si tenés algún tipo de necesidad, que seguramente debe haber en tu corazón, vení a Jesús. No solamente en el tiempo que tuvimos de adoración, sino también ahora abrí tu mente, abrí tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Es sumamente importante que entendamos que la palabra de Dios es, como hoy a la mañana veíamos, nuestra guía, es quien nos alumbra el camino para poder caminar, para poder transitar ¿sí? en esta vida. Entonces debemos conocer la palabra de Dios, debemos entender la palabra de Dios. Mauri, ¿podés cerrar la puerta? Porque entra viento y sopla. Así que, hermanos, en verdad es un privilegio hoy poder estar juntos en este lugar como familia. Algunos anuncios importantes antes de ir a la palabra de Dios. Esta semana, por favor, todos los hermanos, todas las personas que van a estar bautizándose el domingo que viene, por favor, necesitamos que te pongas en contacto con Tiago. Tiago, por favor, levanta tu mano. Para los que no tienen ahí, no le ven. Parate, por favor, Tiago. De pie. Él es Tiago. Vamos a ver... No, mentira. Importante, hermanos. Todos los que quieran bautizarse tienen que hacer un pequeño curso de bautismo que lo va a estar dando Tiago. Creo que algo está acoplando, ¿no? Así que en esta semana... Creo que es la guitarra. Sí, es la guitarra. En esta semana, Tiago, ¿ya tenés definido el día? Va a depender de las personas, ¿verdad? Martes, Tiago va a estar dando el curso de bautismo. Recuerden, el bautismo es una parte también de nuestra obediencia a Dios, ¿sí? Entonces es nuestra confesión de decir, yo en verdad he nacido de nuevo en Cristo y doy testimonio a las personas, a todas las personas, de que he nacido de nuevo en Cristo Jesús porque he muerto con Él. Entonces ahora resucito con Él. Así que es muy importante, si no estás bautizado, que te bautices, ¿sí? Así que si querés bautizarte, entonces el martes habla con Tiago, y preguntale el martes a qué hora, va a ser el curso de bautismo. Segunda cosa muy importante, durante esta semana no voy a estar. ¿Qué estoy diciendo con esto? No me moleste, no, mentira. Voy a estar saliendo de vacaciones, así que no voy a estar el miércoles, pero también algo importante, hermanos, si hay alguna situación que surja o alguno tiene algún tipo de necesidad, va a estar Tiago también con Oscar, si ellos van a quedar a cargo de la iglesia, así que pueden comunicarse con ellos. No se comuniquen conmigo, ¿sí? No voy a atenderles. Varios no vamos a estar, sí, así que Tiago y Oscar son las referencias en esta semana. Recuerden que el miércoles hay reunión de oración. No es que se va a suspender la reunión de oración, vamos a continuar con la reunión de oración. También van a estar a cargo Tiago y Oscar y seguramente Mauri también. Así que tenés que venir a la reunión de oración, ¿sí? Es muy importante que vengas. Pero no, si en verdad hay alguna situación que necesiten que estemos, pueden llamarnos, si no, no. Así que esperamos en verdad que el Señor utilice la vida de Tiago, de Oscar también en el tiempo de oración. Bien, yendo con los anuncios o terminando con los anuncios, ahora sí vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar, en realidad terminar lo que venimos hablando, lo que venimos viendo en esta hermosa carta, segunda carta del apóstol Pedro,
Recuerden que habíamos hablado acerca de la primera carta, aquellas advertencias que el apóstol Pedro le hacía a estos nuevos discípulos, nuevos creyentes, ¿sí? Que habían adoptado, que habían abrazado la fe cristiana. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que esta fe cristiana naciente, esta nueva fe, iba a traer en ellos una gran persecución. Era una manera también en la cual, obviamente, como venimos diciendo, Satanás intentó y continúa intentando atacar a la iglesia de Cristo. Sin embargo, vemos que el apóstol Pedro advierte a estos cristianos acerca de no abandonar la fe, acerca de no apostatar de la fe. Sí, en ese tiempo era algo muy común, hermanos, y en verdad debemos tener en cuenta que no estamos hablando de nuestros tiempos. No es la comodidad que hoy tenemos de poder venir un domingo a la mañana, sentarnos en el lugar, en tu lugar, tomar mate, ¿sí? O comer unos ricos sanguchitos de migas como hoy a la mañana y estar escuchando una... No, no era así. En verdad, ellos cada vez que se juntaban para celebrar el culto a Dios, su vida estaba en riesgo. Muchos estaban reunidos y entraban, ¿sí? Los soldados y los arrastraban directamente a la muerte. O sea, había mucho en juego. Pero también otra cosa interesante es que no solamente el gobierno o el Estado estaba persiguiendo a estos cristianos, sino que aún los mismos familiares, las mismas familias perseguían y también llevaban a estas personas ante las autoridades. O sea, denunciaban a estos cristianos por su fe. Y hermanos, eso sí que debe ser algo muy, pero muy terrible. Hace un tiempo estaba viendo una película, no recuerdo bien cómo se llamaba, pero era una película cristiana y la verdad no me llamó mucho la atención. Sin embargo, sí hubo una parte de la película que me encantó. Una jovencita musulmana, o musulmán, no era musulmana, es musulmán, le habían predicado el Evangelio de Cristo y ella de a poco empezó a creer en el Evangelio. Entonces tenía un gran problema. Obviamente su familia, si ella creía en el Evangelio de Cristo, lo que iba a hacer era echarla y nunca más la iban a reconocer como su hija, su padre. Entonces en un momento ella ya no pudo más. Su hermano más chico descubrió que ella estaba leyendo la Biblia o que estaba escuchando en realidad la Biblia y le contó a su padre. Entonces su padre agarró a esa chica y le dijo, no sos más mi hija, y la echó de la casa. Bueno, eso es algo muy, pero muy pequeñito, algo muy parecido a lo que ocurría en ese tiempo. Muchas personas perdían absolutamente todo, hermanos. De hecho, habían sido dispersos en todo el Imperio Romano, habiendo abandonado absolutamente todas sus cosas, sus pertenencias. No es que decían, bueno, esperame un tiempito que voy a vender mis terrenos, voy a vender mi casa y luego sí me voy a otra ciudad. No, ellas salían huyendo. Ahora, sin duda que era mucho más fácil decir, la verdad, yo no soy de ese grupo cristiano. No tengo nada que ver con ellos. Era muy fácil caer en esa apostasía. Es un poco el contexto de lo que vivían estos cristianos. Ahora recordemos que en la segunda carta, Pedro habla acerca de una segunda persecución y esta segunda persecución ahora se da por adentro, ¿sí? Nace adentro de la misma iglesia. ¿Cómo nace esta persecución o este ataque del enemigo? Sencillamente con falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Algunas de estas falsas doctrinas lo que llevaban a hacer a las personas era también a negar la fe que una vez habían recibido. No solamente ellos eran perseguidos, sino que también eran mal enseñados. Sí, había personas que enseñaban otra doctrina que no era la bíblica y por ende también ellos eran apartados de la fe. Esto es algo muy importante, hermanos. Porque hoy en día escuchamos mucho esta idea que, bueno, en realidad no importa lo que creas porque si vos tenés tu corazón siempre puesto en Jesús, lo que creas puede variar, puede cambiar.
Sin embargo, lo que vemos es que por medio de lo que ellos creían, muchas de estas personas eran apartadas de la fe genuina. ¿Qué significa esto, hermanos? Que lo que creemos importa. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo decir, por ejemplo, de que Dios nos ama o nos ama a todos, no importa lo que nosotros hagamos, porque Dios es un Dios bueno y siempre está buscando lo mejor para nosotros y Él jamás va a buscar absolutamente nada en contra de nosotros y Dios casi prácticamente que está a nuestro servicio. No es lo mismo ese tipo de enseñanza que decir, hermano, Dios te ama, pero Dios también es un Dios justo, que Él requiere de vos obediencia, que Él requiere de vos compromiso. Y hermanos, si no das a Dios obediencia, compromiso, eso refleja el hecho de que no conoces a Dios. No es lo mismo decirle a una persona que está bien que esté luchando con su pecado y no importa, que lo único que importa es que crea en Jesús. Si igual, a fin y al cabo, todos vamos a ir al cielo. Y no es lo mismo decirle a una persona, arrepentite de tu pecado, vení a Cristo o vas al infierno, o vas a perecer. Hace una semana me tocó hablar con una persona que vengo hablando hace mucho tiempo, y tuve que ser muy duro con esa persona. Le dije, hermano, en verdad no hay fruto en tu vida. Hace años venimos hablando, o meses que venimos hablando, más de un año, y una y otra vez hablamos exactamente de lo mismo. Siempre estás luchando, siempre estás diciendo voy a ir a la iglesia, como si fuera que ir a la iglesia es una cosa mágica y cambiará todo. Siempre hay un problema, siempre hay una excusa. Hermano, déjame decirte, si no te arrepentís, vas a morir y vas a pasar una eternidad en el infierno. Este hermano quedó con los ojos abiertos así. Ahora, algo interesante, su hijo estaba escuchando lo que estaba diciéndole a él. No le hablé al hijo, le hablé a él. Sin embargo, lo que dije a su padre tocó el corazón del hijo y luego me escribió. Me dijo, yo quiero conocer a Dios. Quiero estar en contacto con vos. Oren por él. No voy a decir su nombre por obvias razones, pero estemos orando por esta familia. Lo cierto es que el Evangelio, hermanos, no puede suavizarse, no puede diluirse. No podemos poner un poco de agua para hacerlo más suave. No podemos permitir de que porque el Evangelio sea en muchos casos ofensivo para las personas, que el Evangelio en muchos casos sea un golpe al ego de las personas, no podemos permitirnos en decir vamos a cambiarlo. Hoy hay muchos ministerios, muchas iglesias que intentan buscar el cómo hacer para poder dar un mensaje a las personas y que ese mensaje no ofenda a la gente. ¿Cómo vamos a decirle a las personas de que son pecadoras? ¿Cómo vamos a decirle a una persona, sos pecador y necesitas arrepentirte? Pueden ofenderse. Hermanos, si se ofenden, como dice el pastor John MacArthur, que se ofendan. Que se ofendan. Que se ofendan. Son pecadores. Son mentirosos. Son ladrones. Es el pecado del hombre, que se ofendan. Ellos, como dice John MacArthur, han pasado su vida entera ofendiendo a Dios. Nosotros hemos pasado nuestra vida entera ofendiendo a Dios. Dejemos que la palabra de Dios ofenda un poco a esas personas. A lo que voy es, debemos predicar el Evangelio según
como está en la Biblia. Hay un momento en el cual Jesús había estado sanando a enfermos, había estado multiplicando el alimento a las personas y la gente estaba muy contenta porque iban a Jesús y obtenían muchos beneficios. Si estaban enfermos, entonces ahora ya no necesitaban del médico, del doctor, iban a Jesús. Me imagino en ese tiempo algunos diciendo, che, hoy son las 7:30 de la mañana, tipo 8 Jesús empieza su sermón y a las 9 por ahí empieza a hacer su milagro. Vamos tipo 8:45 para llegar al tiempo del milagro. Entonces así vamos a ser sanos. ¡Qué bueno este Jesús! Sin embargo, en un momento Jesús empezó a hablar a las personas acerca del arrepentimiento, acerca de la verdad. Y hermanos, lo que ocurrió con esas personas es que esas personas comenzaron a ofenderse con Jesús. Empezaron a resistirse al mensaje. ¿Y saben lo que ocurrió en ese momento? Se empezó a dividir aquellas personas que en verdad creían en el evangelio que Cristo estaba predicando y aquellas personas que solo venían a Jesús por un beneficio. Por eso no es importante, hermanos, predicar o enseñar acerca de cómo Dios quiere sanarte o cómo Dios quiere prosperarte. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que estés sano, en el momento que estés próspero, lo primero que vas a hacer es olvidarte de Jesús. Estas personas recibieron el mensaje de Cristo, empezaron a recibir el mensaje de Cristo luego de haber recibido los beneficios del Evangelio, del reino, y entonces ahora empezaron a irse, abandonaron a Jesús, a tal punto que aún Jesús mira a sus discípulos y le dice, si ustedes también quieren irse, váyanse. Me imagino a Jesús un poquito enojado, ¿verdad? ¿Quieren irse también? Váyanse. Hermanos, no podemos hacer que el Evangelio no golpee el corazón de las personas. No podemos evitarlo. Para que una persona sea transformada en verdad, debe chocarse con el Evangelio de Cristo. Debe golpearse con el Evangelio de Cristo. Y si una persona en verdad golpea frente al Evangelio de Cristo, hermano, te aseguro que nunca más va a volver a ser igual. Nunca más. Pero debemos exponer el Evangelio. Estos falsos profetas que se habían levantado en medio de estos cristianos, empezaron a meter sus enseñanzas muy sutilmente y luego empezaron ya así a dar rienda suelta a sus falsas enseñanzas. Pedro entonces en esta segunda carta advierte a los cristianos, como hoy nos advierte acerca de las falsas enseñanzas. He escuchado personas que me han dicho la verdad, me gusta escuchar o ir a la iglesia que voy, aunque sé que no es bíblica, pero me gusta, disfruto. No se habla del Evangelio, sin embargo me siento muy cómodo en el lugar donde estoy. Sin embargo, el mensaje es agradable a los oídos. Hermanos, lo que hacían estos falsos maestros, como vimos el domingo pasado, en el tiempo de los padres o en el tiempo de Israel, era decirle al pueblo que todo iba a estar bien. Era decirle al pueblo de que Dios estaba absolutamente interesado en prosperar, que para Dios el pecado no era un problema. Era decirle al pueblo de que no venía juicio para ellos. Era decirle al pueblo que había paz. ¿Recuerdan el contexto del libro de Jeremías? Era el momento en el cual venía el juicio de Dios para la nación. Y estos falsos maestros
se paraban y decían: paz, paz, paz. De la misma manera que Jeremías advirtió en el tiempo de la caída de Jerusalén, de la misma manera el apóstol Pedro ahora advierte a los cristianos que están dispersos en todo el imperio romano, pero de la misma manera también hoy la palabra de Dios nos advierte en cuanto a este mensaje. Miren qué interesante, Pedro está a punto de morir, próximo a su muerte, y él escribe esta carta como si fuera un recordatorio a estos cristianos. En el capítulo 3, Pedro va a recordarles estas advertencias que una y otra vez la palabra de Dios nos da. Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas lo he hecho animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así los mandamientos que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo, recuérdenlo. Hermanos, una de las cosas que venimos a hacer a la iglesia domingo tras domingo es a recordar el mensaje que una vez fue predicado por los santos hombres de Dios. No habitualmente o no siempre venimos a la iglesia a aprender algún mensaje nuevo. Hoy estamos llenos, minados de personas que constantemente lo que hacen es ir y buscar algo nuevo. Recuerdo en los años 90, ¿sí? Las iglesias viajaban a Estados Unidos a buscar el nuevo avivamiento. Hace algunos años atrás veía a muchos pastores viajando a Colombia, porque ahí había nacido el nuevo avivamiento del siglo XXI. Lo que muestra esto es que lo que hace al falso evangelio es no reconocer que lo que tenemos en nuestra mano es suficiente, que la palabra de Dios es suficiente. Hace un tiempo compartí una predicación del pastor David Wilkerson, una pequeña parte, en el cual él cuenta acerca de una mujer que pertenecía a una iglesia, en la cual esa iglesia estaba teniendo reuniones hermosas, reuniones donde alababan a Dios de la misma manera que nosotros lo hacíamos, reuniones donde se predicaba la palabra, pero sin embargo un día el pastor de la iglesia creyó que eso no era suficiente. Entonces fue a un lugar de estos de avivamientos. Entonces ese hombre, luego de varias semanas, vuelve a la iglesia, se para en el púlpito y empieza a reír. A reír. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos riéndose, 30 minutos riéndose, 40 minutos riéndose. Entonces, luego de haber terminado de reír, dice: hermanos, este es el nuevo mover del Espíritu Santo. Falsa doctrina. Ahora, ¿dónde nace o cómo llega una iglesia al punto de creer de que eso es algo nuevo del Espíritu Santo? Hermanos, ¿saben por qué? Porque no reconocen la suficiencia de la palabra de Dios. Debemos recordar. La Biblia, hermanos, es para recordar. El mensaje de cada domingo es para recordarnos. ¿Saben por qué debemos recordarnos cada domingo el Evangelio de Cristo? Porque cada lunes y cada martes y cada miércoles lo olvidamos. Porque es algo común en nosotros olvidarnos lo que Cristo nos ha enseñado.
Miren lo que dice Pedro en cuanto a esto. La palabra que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Una de las características fundamentales de estos falsos maestros es hablar de una nueva revelación. Es hablar de algo nuevo, de algo que viene aparte de la Escritura. No reconocen que el cimiento es Cristo y el Evangelio. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, nos habla acerca de cómo nosotros estamos fundamentados en la verdadera fe. Efesios capítulo 2, versículo 20, lo hemos hablado varias veces, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, y de la misma manera que el apóstol Pedro, es: hermanos, nuestro fundamento como creyentes, nuestro fundamento como iglesia debe ser y es solamente Cristo. Y a Cristo lo encontramos solamente en la palabra de Dios. Te aseguro que aquella persona que empezó a reírse en medio de la congregación no nombró a Jesús y no tuvo a Jesús presente en ningún momento. Estos falsos maestros obviamente lo que hacían era eliminar el Evangelio de Cristo. Debemos entender de que estos falsos maestros intentan engañar a la iglesia. Cuando leía este texto, lo primero que pensaba era en el peligro que cada uno de nosotros nos encontramos. En este tiempo, hermanos, en el cual tan solo poniendo una pequeña palabra en un buscador podés ser tremendamente influenciado por falsas doctrinas. Estos falsos maestros están constantemente pendientes, están constantemente buscando influenciar a la iglesia de Cristo con sus falsas enseñanzas. Estos son engañadores. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. No es solamente el apóstol Pedro quien advierte en cuanto a los falsos maestros, a los tiempos peligrosos. También el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y miren lo que hacen estas personas que apostatan de la fe. Y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participen con ellos con acción de gracias. Pero todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si toma en acción de gracia, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Lo que ocurría en el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo del apóstol Pedro, algunos empezaron a enseñar nuevamente que la manera de acercarse a Dios no era por medio de Cristo, era también por medio del cumplimiento de la ley. Entonces Pablo también ahora
está advirtiendo en cuanto a estos falsos maestros. Miren qué interesante que de la misma manera que Pablo habla acerca de los últimos tiempos, y esto es importante tener en cuenta, hermanos, estamos en los últimos tiempos. En verdad estamos en los últimos tiempos, y seguramente alguna persona va a decir, bueno, pero yo vengo hace 50 años en la iglesia y siempre se dice que estamos en los últimos tiempos. Hermanos, desde el tiempo en que Jesús ascendió a los cielos, luego de su resurrección, estamos en los últimos tiempos. Y ese último tiempo en realidad es una característica, ¿sí?, de nuestro tiempo. Hoy nosotros estamos en los últimos tiempos, estamos en el tiempo final, estamos en la última hora. Estas personas negaban que Cristo volvía. No solamente negaban la eficacia del Evangelio de Cristo, sino que también negaron y negaban acerca de que el Señor venía por su pueblo. Algunos días hacemos algunos chistes en el grupo de hombres, las mujeres no saben eso, pero estamos haciendo algunos chistes constantemente, sobre todo Esteban, ¿sí? Pero siempre estamos poniendo de una manera graciosa, sin pasarnos ni nada. Algunos ponen videos o algunos tipos de enseñanzas de algunos falsos maestros. Y es verdad, nos causa risa en algunos aspectos porque las enseñanzas a veces son paupérrimas y son hasta graciosas. Pero hermanos, una de las características que he notado en estos falsos maestros es que no tienen temor del juicio de Dios. Abiertamente, ellos enseñan falsa doctrina para beneficiarse de lo que están enseñando. Y no hay en ellos absoluto temor de que Cristo viene. No hay arrepentimiento, y esa es una característica de estos hombres. No creen, hermanos. A pesar de que ellos están diciendo y están hablando de Jesús y del arrepentimiento y de que Cristo viene, no creen. No creen. Porque, hermanos, en verdad, estamos en los últimos tiempos, y el hecho de que estos falsos maestros están levantándose nos muestra en verdad de que el juicio de Dios está viniendo, está cerca. Miren lo que continúa diciendo: pero antes deben saber que en los días finales vendrán gente blasfema, que andarán según sus propios y malos deseos, y que dirán, ¿qué pasó con la promesa de la venida? ¿Qué pasa que Jesús no viene? ¿Cómo todavía pueden estar esperando y pueden creer en ese mito? Desde el día que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados de los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por la inundación. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra ahora, que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Hermanos, lo que está diciendo es que estamos en el tiempo o en los días de Noé. Estamos en el tiempo en el cual vemos hoy una y otra vez a burladores, a personas que no tienen ningún escrúpulo en burlarse de la palabra de Dios. Estamos viendo a personas que, a pesar de que el mensaje del juicio está presente, ellos miran para otro lado y sonríen, como en los días de Noé.
Dios había dado el mensaje de que el juicio venía y las personas dijeron, ¿qué viene qué? Yo estoy viviendo bien así. Yo estoy siendo bendecido de esta manera. Yo estoy bien. Sin embargo, el juicio vino. Estas personas ven el juicio de Dios muy lejos. Sin embargo, el juicio está cerca. El fuego está sobre sus cabezas. De la misma manera que el mundo fue destruido por causa del juicio de Dios, estas personas y todos aquellos que creen estas falsas doctrinas serán destruidos por el juicio de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces reaccionar ante estas falsas enseñanzas? ¿Cómo nosotros podemos pararnos viendo que esta realidad hoy está entre nosotros? ¿Cómo podemos, hermanos, hablar con las personas que nos dicen, bueno, yo soy cristiano, yo soy creyente, sin embargo, vemos que su vida, y no solamente su vida, sino su comunidad, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice? ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos de iglesias que empiezan a aceptar algunas ideologías? Cuando empiezan a aceptar algunos argumentos filosóficos de hombres, ¿qué debemos hacer como iglesia? Miren cómo termina esta carta en el versículo 17. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amados hermanos, debemos cuidarnos. Debemos tener cuidado. Pero no solamente nosotros debemos tener cuidado nosotros mismos, sino también debemos cuidar a otros. Debemos proteger a otros. Papás, mamás, deben cuidar a sus hijos en la fe. Se les ha encargado cuidar a sus hijos en la fe. En muchas ocasiones vemos a niños dentro de la iglesia crecer y que no son expuestos al Evangelio. Y hermanos, créanme, esa no es una tarea de las maestras de la escuela bíblica, o por lo menos no es su tarea primordial. Esa es una tarea de ustedes, papás. Es la tarea de ustedes. Deben mostrar a sus hijos el Evangelio de Cristo. Deben entender de que sus hijos aman este mundo, aman las cosas de este mundo, aman el falso mensaje porque agrada. Sin embargo, deben exponer el Evangelio de Jesucristo en sus hijos para que ellos crean y vengan a salvación. Como dije a ese hombre hace unos días, si tu hijo no cree en Cristo, él está condenado al infierno eterno. Si tu hijo no cree en Cristo, él está condenado a pasar una eternidad lejos de Dios. Debemos cuidarnos de no ser arrastrados por el error de estos malvados. Debemos mantenernos firmes en la fe una vez dada a los santos. Debemos crecer, hermanos, en la gracia de Dios. Como iglesia estamos creciendo en número,
Pero hermanos, ¿saben de qué manera vamos a crecer en la gracia de Dios? Cuando tomemos en serio el tiempo de oración, cuando tomemos en serio el tiempo de la alabanza, cuando tomemos en serio el tiempo de enseñanza bíblica en el desayuno con la palabra, cuando nos comprometamos a aprender, a conocer, ahí es cuando entonces vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor. Debemos continuar creciendo en el Evangelio de Cristo como iglesia. Debemos continuar creciendo. Todo esto, hermanos, va a contrarrestar la falsa doctrina. Yo sé que parece hoy casi algo imposible dentro de nuestra iglesia visualizar una falsa doctrina. Yo sé que parece hasta como decir, bueno, yo estoy seguro que en la iglesia donde estamos, las personas que están velando por la sana doctrina. Yo sé que el pastor va a estar saliendo como un perro ahí cuando salga algún tipo de falsa doctrina. Pero hermanos, debemos tener cuidado. Si leemos el Nuevo Testamento, si leemos la segunda carta del apóstol Pedro, si leemos la carta del apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, vamos a encontrar que esta advertencia está una y otra vez. Y hermanos, de verdad, a mí me encantaría hablarte del reino de los cielos y ojalá pronto lo podamos hacer. Me encantaría contarte lo lindo que va a ser la gloria en la eternidad con nuestro Señor. Me encantaría poder predicarte todos los domingos de eso. Sin embargo, la Biblia me llama a advertirte acerca de las falsas enseñanzas. ¿Sabes por qué? Porque están ahí. Y tal vez vos digas, bueno, pero yo estoy muy seguro de que estoy parado en la fe correcta, genuina. Sin embargo, hermanos, hay muchos que están en este lugar que no saben dónde están parados. Hay muchos que no pueden ni siquiera decir qué es el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Dios nos lleva a advertirnos. Tal vez tengas muchos años y digas, bueno, yo ya sé y he escuchado en cuanto a las falsas enseñanzas. Constantemente hablamos de las falsas enseñanzas, pero sin embargo, hermano, tal vez hay una persona al lado tuyo, el cual, sin darse cuenta, está siendo arrastrado por esta falsa enseñanza. Y deben escuchar. Deben ser advertidos. Y vos debes tomar el compromiso de cuidar al otro. No es solamente en el púlpito. No es solamente en el púlpito. Debemos velar, pelear ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pero para pelear por esa fe hay algo muy importante que tenés que hacer: conocerla. Tenés que conocerla. Hoy empezamos a las 10 de la mañana el desayuno con la palabra. ¿Cuántos vinieron? ¿Estuvieron de temprano? Casi todos. ¿Saben por qué es tan importante el desayuno con la palabra? Comenzamos estudiando qué creemos. ¿Qué creemos como iglesia? ¿Por qué no tenemos algunas prácticas que otras iglesias tienen? ¿Por qué en nuestra iglesia no se ve gente gritando y haciendo todas esas cosas? ¿Por qué no decimos de que el Espíritu Santo es una fuerza y no es Dios? ¿Alguna vez hablaron con un testigo de Jehová? Bueno, eso es lo que debemos hacer. Como iglesia debemos crecer en la gracia de Dios, pero también en el conocimiento de Dios. Cuando crecemos
en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios, entonces podemos hacer frente a cualquier falsa doctrina y podemos desecharla y advertir y cuidar. Yo sé que esta segunda carta del apóstol Pedro habrá sido dura. Y no solamente habrá sido dura, sino que también a algunas personas habrán dicho, bueno, yo sé que existen falsas doctrinas, pero quiero hacerte reflexionar en qué estás haciendo con la sana doctrina que decís tener. ¿Estamos cuidando a nuestros hermanos? Y hermano, por favor, no me digas que sí si no te juntás con tu hermano a leer la Biblia. Por favor, no me digas que sí si no estás discipulando a nadie. ¿Estás cuidando a otros? Cuidar a otros no es enviar alguna predicación de Sugel Michelén o de John MacArthur y nada más. Cuidar a otros es tomarse el tiempo para abrir la palabra y leer, aprender con mi hermano acerca de la verdad. Eso es cuidar a otros. Vuelvo a preguntarte, hermano, ¿estás cuidando a otras personas de las falsas doctrinas, de los falsos maestros? ¿Lo estás haciendo? Tienen que ver sus caras, es muy gracioso. Debemos comprometernos con la verdad. ¿Saben por qué? Porque los que están enseñando mentiras están muy comprometidos con la mentira. Debemos comprometernos con la verdad. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu advertencia, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad y es tan cortante para nosotros, tan profunda, pero a la vez es tan práctica, Señor, y nos muestra la realidad que hoy vivimos. Señor, queremos rogarte como iglesia a que nos lleves no solamente a abrazar la sana doctrina, a abrazar tu palabra, sino también que nos lleves a aquellas personas que están siendo engañadas, Señor, por estos falsos maestros, que están siendo arrastradas, Señor, por las doctrinas de demonios, que nos uses también para arrebatarlas del infierno, para hablarles de tu evangelio verdadero. En el nombre de Jesús, rogamos, Señor, de que nos cuides, Señor, de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, de los falsos maestros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.